Muy bien, vamos a empezar. El día de hoy vamos a seguir entonces con esta clase de hebreo, con esta secuencia que llevamos. Antes que nada vamos a invitar al Rey de Reyes a este tiempo, a este momento que nos regala. Así que espero que me acompañen con esta tefila. Padre Celestial, Rey Todopoderoso, Elohim Altísimo, grande y misericordioso, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de poder estar esta mañana, una mañana más. Tú nos das la vida, nos das el sustento de tu gracia y misericordia. Te pedimos que tú seas nuestro maestro por excelencia, que nos permitas grabar estas cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, que sean impregnadas en nuestro ser, para que así podamos caminar llevando tus palabras de vida, de bondad. Te lo pedimos, Adonai. Amén, amén, amén. Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Amén. El día de hoy, como yo les había dicho la clase pasada, el día de hoy lo que vamos a ver es, vamos a aprovechar un poco hablar sobre la gramática del hebreo, ¿listo? Esa gramática nos va a ayudar a mejorar nuestra lectura y a mejorar nuestra pronunciación, ¿listos? Entonces, esas son las claves que o los objetivos que vamos a hacer con estas clases, ¿listos? Entonces, yo ya les había comentado, las letras hebreas se clasifican, hay tres clasificaciones principales. Hay unas que son llamadas las Begat Kefat, así como un nombre que se le ha dado uniendo cada una de las letras que componen esta clasificación. Entonces será B por la Bet, la G por la Gimel, la D de la Dalet, la K de la Kaf, la F de la F y la T de la TAP, ¿cierto? Entonces, estas 6 letras son las que componen este grupo, ¿listo? Es un primer grupo. Todas ellas tienen algo en común y vamos a ver más a continuación qué es eso, ¿sí? Básicamente es unas reglas que hablan sobre el dagesh o el punto que va en el centro, ¿cierto? Es algo nuevo que vamos a aprender cómo afectan en estas letras el dagesh, ¿listo? Bueno, estas también las habíamos hablado en la clase anterior, las matres lección o madres de lectura, que son las letras que son más comunes en la literatura hebrea y por eso son como digamos, como un poco el pilar de las letras, sí, el pilar del habla hebrea, ¿cierto? Estas son como el pilar o las más importantes. Tienen como una asemejación, se asemejan a las vocales, digamos, cuando no hay vocales, estas ayudan a identificar más o menos qué vocales se deben usar. Por ejemplo, esta es una I, sabemos que esto puede ser una U o una O, y estas dos, aunque son mudas, pues digamos que sirven mucho para conectar o para entender que ahí van vocales, ¿listo? Por lo mismo que son mudas, ¿listo? Entonces, estas 4 son las más importantes, digámoslo así, del hebreo, son las más frecuentes que se presentan al escribir, ¿listo? Las que se usan más regularmente. Y las guturales son esas letras con un sonido gutural, groni, es decir, con la garganta. Entre esas está la Aleph, la Hei, la Het, la Ain y la Resh. ¿Listo? Entonces, estas van a tener unas reglas especiales cuando hay una gutural. Más adelante vamos a ver cuándo aplican. ¿Listo? Bien. Entonces, esto simplemente nos lo vamos a memorizar y vamos a practicarlo más adelante. ¿Listos? Bueno, el día de hoy lo que vamos a ver adicional son las reglas de la Sheva. ¿Listo? Les he dicho que la Sheva tiene como unas 12 reglas, más o menos. Aparentemente hay más reglas, más de las 12, pero hoy vamos a ver algunas de ellas. ¿Listo? Esta Sheva, hay dos tipos de Sheva. Hay una que se llama Sheva Na y es la Sheva que suena. ¿Listo? Na
es la que suena. Entonces, esa es la primera que vamos a aprender, la Sheva Na. ¿Cuándo suena la Sheva? ¿Cierto? Entonces, cuando va al principio, suena como E. Esta regla ya la hemos visto desde que comenzamos a conocer cada una de las consonantes, ¿cierto? Entonces, quisiera preguntarle, según esta regla que estamos aprendiendo, le voy a preguntar a alguien cómo entonces sonaría esta palabra. Le voy a preguntar a Gina Juárez. Si por favor me ayudas. Hola, More, sí, claro. Suena ahí en NE, en B, Muy bien, B. la B, Becal. Muy bien. Becal. ¿Listo? Más adelante vamos a aprender una excepción con este sonido, pero por el momento, o mejor dicho, digámoslo ya. ¿Listo? ¿Qué sucede con esta palabra que está compuesta por una Haf y una Lamet? Esta Kametz tiene una excepción en esta palabra específicamente. ¿Listo? Sabemos que esto es una A, pero por cosas ya muy excepcionales en el hebreo, en esta palabra únicamente la vamos a leer como O. ¿Listos? Entonces, ayúdame nuevamente, Gina, ¿cómo entonces sonaría esta palabra? Claro, Becol. Listo. Entonces, recuerda que la Haf, cuando tiene el punto, es una Kaf, pero si no lo tiene, es una Haf, es decir, que suena como J. Entonces, Entonces es Bejol. Behol, muy bien, Behol. Ahí está. Listo, muy bien. Voy a preguntarle adicional a Laura Isabel Dusa. Bueno, si me ayudas con esta otra que está acá, Laura Isabel. Shalom, buenos días. Buenos días. Profe, yo tengo que estabilizarme en los cursos porque voy atrasado. Listo, bueno. Sin embargo, vamos a hacer un ejercicio, ¿vale? Vamos a hacer Listo, un profe. ejercicio que esto no es tan difícil. Listo. Entonces, mira, la VAP suena como una V. Y la regla dice que, exacto, la VAP suena como una V, una V. Y la regla dice que cuando la llevaba al principio, entonces esta consonante se va a acompañar con una E. Entonces, la VAP con esta sheva, ¿cómo sonaría? Ah, La base V, V, V con la E sería B, 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 B. Así tal. solo B. B, ¿sí? Porque la VAP suena como una V, ¿listo? Entonces es como cuando tú pones la V y luego pones la E, será B, B. normal. Ok. ¿Listo? B. Esta es la Gmail y esta suena como la G de gato. Y aquí hay una A, entonces la Gmail con esta A, ¿cómo sonará? Vega. Muy bien, ahí sí ves que no es tan difícil, es muy fácil. Listo, vamos, Ok. B, Ga. Y esta última es la Mem, es una Mem Sofit, es decir, que va al final. Y la men suena como una M. ¿Cómo sonaría todo? Begam. Vegan. Muy bien. Begam. Ah, Excelente. Listo, entonces esto básicamente es para aprender esta regla que cuando la sheva va al principio, entonces va a sonar, es una sheva na, es decir, que suena la E. ¿Listo? Ahora, te agradezco, Laura. Muchas gracias por arriesgarte acá con nosotros. Muy bien. Listo, le voy a preguntar ahora a Esteban Apunte. Shalom, Esteban. Shalom, More, buenos días. Listo, bien, Esteban. Entonces, según esta regla, que la llevaba al principio es una E, ¿cómo sonará esta palabra? Beco. ¿Recuerda cuando lleva el punto? Ay, bejó. Dejó. Muy bien. Bejo, ja. Bim. Bim, muy bien. Ajá. Listo. Entonces, digamos para Laura y de pronto las otras personas que no estén así como a tono con la clase, esa es la HAF y va a sonar como J. Y esta, aunque es la VAP, pero si tiene un punto, va a sonar como es una excepción de la VAP. Acá suena como una V, pero acá suena como una O. Entonces, por eso la HAF con la O, JO. Nuevamente, la HAF con la KAMETZ, que es una A, JA. La BET
suena como una B de bueno. Entonces la bet con la I se alarga hasta la iot, bi, y nuevamente la mem, bim. Bien, muy bien Andrés, excelente. Muy bien, vamos a ver qué significan estas palabras, ¿listos? Vamos a aprender. Entonces, behol, aquí ya lo vemos, cómo se pronuncia, behol, con la excepción. Sabemos que en esta palabra únicamente hay una excepción, porque aquí la kamet siempre sonará como A, pero en esta palabra únicamente, y realmente en otras dos, va a sonar como O, behol, ¿listo? Esta, la que leyó Andrés, behojabim, aquí vemos la pronunciación, vemos que aquí, en este caso, la va suena una V, y en este caso, porque tiene el punto arriba, suena como una O, behojabim. Y estrellas significa esto, ¿listo? Y la última que leyó Laura, vegam, acá también vemos la pronunciación, y también, muy bien. Entonces esta es la primera regla, para que por favor la guarden muy bien, es cuando va al principio suena E, ¿listos? Hay una segunda regla. La segunda regla dice que cuando hay dos sheva seguidas, como vemos en estos dos ejemplos, la segunda es una shvaná. La shvaná es la que suena, ¿listo? Entonces, la segunda sheva es shvaná, ¿listos? Entonces voy a aprovechar, voy a preguntarle a alguien más que tengamos por acá. Si Kefa, por favor, me ayudas con la lectura. Boker Top. Sí, chalón, chalón. Listo, Kefa, ¿me Un puedes poquito ayudar con la lectura? de la de abajo. Esta, sí. Ah, Si necesitas ayuda, te puedo ayudar, sin problema. la verdad es que sí, mi hermano, porque estoy un poquito atrasado. Listo. ¿Cuál no identificas acá? ¿Qué consonante se te olvida? Esta es la Ale, la primera. Ale, Muy bien. Esta es, ¿cómo es su sonido? Ale. Pero, ¿cómo suena? Digamos, si la Ah, asociamos con un sonido, ¿cómo sería? ah, la A. No, esta es muda, y recordamos. Ah, ¿Listo? Esta es muda. Y sí, sí. estos tres punticos serán una E. Entonces, Una E. la alef con la E Sí. suena, tú me dices, E, Le. E, solamente E. E. Listo. E. ¿Esta cuál es? Esa es ¿cómo es? La IN, la Ayin. Esa la confunden harto con esta. Esta sí es la Ain. ¿Listo? Ahí, ahí. Esta es la Ain, pero esta es la Sí. Tzadi. Ah, la Sadi. La Tzadi es la número 90 y la Ain es la número 70. ¿Listo? 70. Entonces, esta es la Sí. Tzadi y suena como una TZ. ¿Listo? Entonces, aquí esta Sheva va a sonar muda. Va a sonar sin vocal, Sí. mejor dicho. Va a sonar sin vocal. No es que suene muda, porque sin embargo suena la tzadi. Entonces era etz. ¿Listo? Pronúncialo hasta ahí, Kefa. Etz. Es, Muy bien. es. Ahí ya tenemos hasta acá. Esta es fácil. ¿Cuál es esta? Esta es la COP, suena como COP. Es la que sigue después de la alef. Alef, Hey, bet. bed, bed. Y la bet suena como una B de bueno. ¿Listo? Entonces Hey, bueno. aquí es donde aprendemos la regla. Hay dos shevas seguidas. Cuando hay dos shevas seguidas, la segunda es una esvana, es decir, que la segunda suena. Entonces, Sí, la bet con la E, bed, ¿cómo sonará? bed, B, muy bien. bed. La AIN, que esta sí es la AIN, es una muda, pero es gutural. Y Ahí, viene con ese punto arriba, que es una O. Entonces será, sí. ¿cómo suena la AIN con la O? La AIN Ah, es muda, recuerda. sí. Up, O, O normal. Entonces tenemos o ETS, normal. ETS, Eh, B, bed, O. o. Muy bien. ¿Esta cuál es? Esta es la T.
Es una T, pero se llama TAP. ¿Listo? Ta. Sí, Muy sí. bien. Estos 3 puntos, ¿recuerdas cuáles? La E. Muy bien. ¿Cómo suenan estas dos? T. T. Listo. ¿Cuál sigue? La J. Yod. ¿Y la Yod cómo suena? I. Muy bien. ¿Y esta cuál es? Esa es ay, esa es una Sofi, Ajá, muy bien, una Sofi. Es pero una no me acuerdo Ja. del nombre. La Ja. Ja. Entonces va a Esa suena sonar. gutural. Suena gutural No, esa. no, esta no es gutural. Esta es una J. ¿Listo? Ah, Y esta de acá es una A. Es la vocal A. ¿Listo? ja. Ja. Es, Listo. sonaría Ahora ja. haz el intento. Léelo tú solo, completo. A ver. E, E, Por E, sílabas. Aquí. sí, et, ei, B. co, Acá es B. It's B. et, be, bo, O. O. o, T. t, I. I, j, Ja. ja. It's beoteija. ¿Listos? E, 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 ei, beutei. Ja. Muy bien. Ahí lo tienes, Kepa. Muy bien. Sí, Listo. sí. Muy bien. Vamos a seguir entonces con otra. El segundo ejemplo. Entonces, el segundo ejemplo. Y le voy a pedir el favor. Vamos a ver a quién tenemos por acá. Eh, bueno, tengo aquí a Paula Andrea. Hola, Paula Andrea. Hola, Listo, Paula. Ayúdame con esta también. ¿Puedes leerla sola? sería sí, se, Listo. Una cosa nomás. Aquí la primera Sheva no suena. No suena vocal. Entonces será tis. sí, Muy bien. Seguimos acá. que, Muy bien. re, re, esta es la nu, Muy bien. La nu, nun. nu, Y esta es una VAP con un puntico. como va con el puntico sería una O. Muy bien. Entonces será nu. Nu, Muy bien. Si lo lees todo así seguido, ¿cómo sería? si, si, re, re, Nu. nu, Muy bien. Entonces lo voy a volver a leer. ¿Listo? Esta es la tap. Con el punto abajo es una I. Entonces sonará ti. Esta de acá es una sin, que es la número ahí, 7. Y con la sheva, pues suena sin vocal. Entonces será tis. Luego sigue la kaf, que acá sí es una K, porque tiene el punto. Y como tiene la segunda sheva, que es la regla que estamos aprendiendo, entonces acá sí suena como E. Tis, que. ¿Listo? Sigue la resh con otra E, que es un sere, ese gol, perdón. Tis, que, ahí vamos. Gre, nu. Exacto. Y la última es nu. Muy bien. Entonces, esto es porque estamos aprendiendo la regla que cuando hay dos shevas seguidas, Del Cheva. ujú, cuando hay dos shevas seguidas, la segunda sheva suena como E. ¿Listos? La segunda suena como E. Vamos a ver el Bueno, significado entonces de buenos días, estas dos. More. Disculpe, allí ¿Sí? dice tisquerenu y la última no dice bu, tisquerenubu. No. Listo, ¿Por vamos a qué? aclarar eso. ¿Listo? Ok, Este puntico de aquí, este puntico de la nun, no es el punto de la U. ¿Listo? No es una U. Este punto es un dagesh, es parecido a este punto. ok, ya entendí. Sí, sí, sí. ¿Listo? Perfecto, sí. Ok, Bien, perfecto. gracias. Muy bien. Disculpe. Listo, entonces, ay, perdón, se me pasó aquí la... Listo. Etzbeoteja. Realmente aquí les voy a adelantar una regla, pero no se me confundan. Si se confundan, no olviden lo que voy a decir.
Entonces, cuando hay una yod y antes de la yod hay un segol, esta yod no suena. Es una regla ahí adicional. Si quiere, escríbanlo ahí en sus notas. Más adelante lo vamos a volver a recordar, pero lo decimos desde ya para que nos vayamos contextualizando. ¿Listo? Entonces, aquí se leyó etzbeoteija, pero realmente es etzbeoteja. ¿Listo? Por la regla de que cuando la yod, antes de la yod hay un segol, esta yod no suena. ¿Listo? Bien. Etzbeoteja es de tus manos, significa esto. O tus manos. ¿Listo? Tus manos es lo que significa. ¿Listo? Esta otra que aprendimos, tisquerenu, es recordarnos o recordar a nosotros. Nos recuerdas. ¿Listo? Recordarnos. ¿Vale? Eso es lo que significa esta palabra. Muy bien. Entonces, la primera regla, cuando la llevaba al principio suena E. Pero la segunda regla dice que cuando hay dos shevadas seguidas, la segunda es la que suena E. Es decir, nashbana. Muy bien. Listo. La otra regla es muy fácil. Esta es muy fácil, esta regla. Que dice que cuando hay dos consonantes seguidas iguales, es decir, las dos nun, se refiere aquí a las dos nun, y en este caso a las dos lamet, es este caso que hay dos consonantes iguales y seguidas, y la primera tiene una sheva. En este caso, esa sheva es una shvana, es decir, una shva que va a sonar. ¿Listos? Bien. Entonces, según esto, le voy a preguntar a ver, ¿a quién tendremos por aquí? Le voy a preguntar a Gloria. Ayúdanos aquí con esta pronunciación. ¿Cómo sonaría entonces según la regla que acabamos de aprender? Sería y ni. Listo. Entonces ¿Sí? la regla dice, cuando hay dos O consonantes. neni. Ajá. Y, Y ne, neni. y neni. Muy bien, ahí está. Entonces, vamos a recordar solamente, la hey es una letra muda. Y con la hirik, que es la i, sonará i. Como esta es muda y esta es una i, suena i. Sigue la nun, que es la n, y con la regla dice que cuando hay dos sheva seguidas, perdón, dos consonantes seguidas iguales, y la primera tiene sheva, esta sonará e. Entonces acá tenemos Ah, la nun y la sheva suena ne y ne. ajá. Y nuevamente Ya. se repite la nun, pero con un hirik otra vez, y esta iota alarga el sonido de la i. Ni. Ni. ¿Listo? Y ne, ni. Muy bien. Excelente, Gloria. Muy bien. Gracias. Entonces, gracias. Listo. Voy a preguntarle entonces a Vilma. Shalom, Vilma. Tiene la primera Sheva. Shalom, more. Listo, Vilma. Ayúdame con este segundo ejemplo de esta regla. Bueno, esta es la I, ¿no? La I, Muy bien. que es muda. Ajá. Sí, la U. Ve, esa es la Esta es la Ba. Bab. Muy bien. Y esta va con el puntico, ¿cómo suena? I. ¿Esa es Mm, la I? no, esta es la O. Entonces, esta Bab, aunque es una V, pero si tiene el punto arriba es O. ¿Listo? Entonces, la Ain con la Bab, ¿cómo sonará acá? O. O, muy bien. Y luego tenemos esta lamet. Y con la regla que acabamos de aprender, ¿cómo sonará la lamet con la sheva? Le. Muy bien. Listo. Sigamos acá. La Yo. Con la lamet. Esta lamet. Con el hirik. A. Li. Muy bien. Listo. Falta acá. Con la La met. Yo.
De hecho, ya leíste la yot, ¿listo? Porque la Ay, hirik con la yot suena li. Olelín. Olelín. Muy bien. Olelín. Olelim. Ahí lo tenemos. Muy bien, lo dijiste excelente, bien. Entonces, vamos a aprender estas palabras que significan, ¿listo? Aquí tenemos ineni, m aquí, significa m aquí. Y olelim significa pequeños, ¿listo? Pequeños. Muy bien. Entonces, voy a preguntarle a Carlos. Carlos, ¿cuál era la primera regla que vimos de la Sheva? Salón, Boker Tov, ¿Cuál fue la primera? bueno, Sí. la primera regla es que cuando hay una Bab al principio, Una Sheva. entonces se lee como B. No, la primera regla es que cuando la Sheva está en la primera consonante, esa Sheva suena como E. ¿Listos? Como E. Exacto. Esa es la primera regla. ¿Cuál será la segunda regla? Vamos a recordar. El segundo Sheba suena. Así, cuando hay dos Sheva seguidos, el segundo suena E. Listo, muy bien. Y la tercera ya la tenemos acá. Cuando hay dos consonantes seguidas y la primera tiene Sheva, entonces esta primera suena como E. Muy bien. Listo. Esta tercera regla tenemos que recordar muy bien cuáles son las vocales de movimiento largo, las que llamamos Gedolá, cuáles son las de movimiento corto, Ketana, y cuáles son las de sonido reducido, las Jafet, ahorita me acuerdo, sí, son las que son Jafet, mejor dicho. Entonces, ¿por qué? Porque dice la regla que cuando hay una Sheva que no está al principio, sino que está por acá intermedia, tampoco está al final, está como entre la mitad, no está ni al principio ni al final. Entonces, si antecede a una vocal de sonido largo, esta Sheva suena E. Entonces, vamos a recordar eso de los sonidos largos, ¿sí? Nosotros vimos acá, ¿cuáles son las de sonido largo o sonido grande? Entonces está esta que es la Kametz, esta que es la Seré, o esta variante de la Seré, que viene con una Yot, o esta Yot, esta Hirik, que viene larga con esta Hirik con una Yot, o el Jolem solito, o el Jolem con la Bab, ¿listo? Que es una O. Lo mismo el Surek, o la Bab con el Surek, que las dos son una U. Entonces, estas son las largas, o las grandes. ¿Qué quiere decir? Que si una Sheva antecede con la consonante anterior a esa Sheva, tiene alguna de estas combinaciones, entonces esa Sheva tiene que sonar como E. ¿Listo? Entonces, vamos a preguntarle aquí a alguien, según esta regla, ¿cómo sonará entonces uno de estos ejemplos? El ejemplo que tenemos acá, le voy a preguntar a Samuel. ¿Listo? Samuel, entonces, ayúdame a leer aquí cómo sonaría esta palabra. Pues sería o, o, odeja, odeja. Odeja. Muy bien. Entonces, ahí lo tenemos. Samuel muy bien lo leyó. Tenemos una hey con una bab jolem. La bab jolem es una O larga, ¿cierto? Es de esas O larga o grande. Y entonces, como la siguiente es una dalet, que es la D de dedo, con una sheva, debido a que tiene antes una bab jolem, entonces esta sonará con la E, o D, o D. Y terminamos con la half sofit, que es una J, con la kametz, que es una A, o de ja. ¿Listos? Ahí tenemos la cuarta regla. Si la sheva antecede de una nekudot larga, esta sheva tendrá que sonar como E. ¿Listos? Muy bien. Entonces, vamos a ver la siguiente regla. Esta también es muy fácil. ¿Listo? No es difícil. Dice que cuando una consonante tiene sheva, como es este caso, y adicional tiene un dagesh,
entonces esta sonará como E. ¿Listo? Como E. Entonces, vamos a preguntarle por aquí a Rosario. Shalom. Shalom, More. Listo, Rosario. Vamos a hacer un ejercicio. Porfa, ayúdame a deletrear diciendo qué consonante es esta y qué vocal es la que la acompaña y cómo suena la consonante solita y cómo suena la vocal. Y después cómo suenan las dos. ¿Sí me hago entender? Ujú, sí. ¿Sí? Y lo haces lo mismo con todas, solo como para aquellas personas que de pronto no recuerden cuál consonante es esta y cómo suena. ¿Listo? Ujú, sí. Esta es la hey, con una pataja. Y bueno, nos enseñó que no puede ser una J fuerte, que normalmente le decimos como una A. Es como, ¿la G es cómo suena? Como una, es como una algo así. Pero, Es que te entendí que suena como una J fuerte. no suena, no, normalmente no se pronuncia para no pronunciarla como una J. Exacto. No suena como una J fuerte, sino como una J casi que ni suena, digámoslo así. Es difícil de explicar, pero es una J que casi ni suena. En muchas ocasiones va a ser mejor, si no entendemos cómo suena, es mejor hacerla como una H. ¿Listo? Muy bien. Aunque tú tienes razón en algo, tampoco muchas veces suena como una J exhalada. Ja, 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 ¿cierto? Una J exhalada. Esa es la mejor forma de tratar de llegar al sonido. Ja, ja. Muy bien. ¿Sigue? La otra viene es una nun con un dagesh y abajo está la sheba. Sería ne. Muy bien. La nun suena como una N. Muy bien. Y esta era la hey, la haf. La haf, ¿no? Haf. Esta es la het. Ah, la het. La het con la hirik. Es hirik, hirik, pero está con la yot. Entonces sería una hirik malé. Muy bien. Hirik male. Male significa como completo o lleno. Muy bien. Entonces ahí sería hi, Y, muy incluido bien. la yot. Ujú. Y luego viene la lamed. Y la vocal que le acompaña es la jolen. La Babjolen, muy bien. Sería lo. Lo, Y la tet, tap. que sería como la taf, que sería suena como que. Muy bien. Exacto. Entonces, aquí leeremos a Nehilot. A Nehilot. ¿Listos? Muy bien. Entonces, ahí tenemos la regla. Cuando la nun tiene un dagesh y adicional tiene un sheva, este sheva va a sonar como E. ¿Por qué? Porque tiene el dagesh. ¿Listos? ¿Qué es? Ah, bueno, ¿qué es Hanehilot? Es un instrumento. Cuando dicen Mismor de David, un salmo con instrumento de Nehilot, ¿cierto? Es un instrumento que es como de cuerda. ¿Listos? Muy bien. Listo. Entonces, la última que vamos a aprender el día de hoy es esta, que es cuando tiene un metek. Dice que con una letra con sheva que antecede una metek, esta sheva suena como E. ¿Qué es eso? ¿Cierto? ¿Qué es eso del metek? Aquí tenemos la sheva, pero entonces dice que antecede un metek. ¿Listo? Aquí entonces debería estar el metek. Vemos que hay un pataj, que esta es la A, pero esta línea vertical nunca la habíamos visto. Esta línea es la que llamamos el metek. Esta línea puede acompañar a cualquier vocal. Por ejemplo, si tenemos un hirik, un puntico acá solito en vez de la línea, también podría venir un metek. ¿Listo?
Entonces el METEC solamente sirve para dar a entender que la siguiente sílaba tiene una excepción en la forma que la vamos a pronunciar. ¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué una excepción? Porque realmente cuando una sheva que no va ni de primeras, sino que va de segundas y que no tiene dagesh, entonces va a sonar sin la E. Entonces va a sonar sin la E. Pero como tiene el METEC, entonces es una excepción y aquí se va a sonar la E. Entonces, para no confundirnos tanto, simplemente vamos a revisar si antes de la sheva hay un METEC. Entonces ya de una sabemos que esta sheva va a sonar como E. ¿Listo? Eso es lo único, porque a veces de pronto pensamos en tantas cosas. La forma de serlo simple es que si antes de la sheva vemos esta línea, aquí va a sonar como E. ¿Listo? Entonces le voy a pedir el favor a Zoraida. Según esta regla que estamos aprendiendo, ¿cómo diremos esta palabra? Boker Tov. Boker Tov. Entonces sería HR. Ashere. Muy bien. Listo, Ashere, ¿cierto? Sí, Listo. señor. Entonces, ya sabemos, la Aleph es muda, tiene un pataj, que es esta línea solita. Esa es una A. Entonces, la Aleph con la A. Luego sigue la Shin con la Sheva, pero como tiene un Metek, será con la E. She. Y luego sigue la Resh con la Sere, que es una E, Ere. Aún no hemos visto esto, pero ustedes pueden anotar también que cuando una Yod está... Ah, no, ustedes ya saben esto, ¿no? ¿Qué tipo de... ¿Por qué esta Yod no suena? Alguien que me diga. Porque se prolonga la vocal. Exacto. Ya vimos que esta es una de las vocales largas. Una vocal larga puede ser la Sere sola o la Sere acompañada de la Yod. Y va a hacer que suene más larga el sonido de la E. ¿Listo? Por eso es que no suena la Yod. Es una vocal, mejor dicho. Bien. Listo. Entonces, voy a cogerlos aquí a bombardearlos con preguntas. ¿Está bien? Voy a empezar con... Voy a preguntar a Marlene. Marlene, otra vez recordemos cuál es la primera regla. Cuando va al principio, la sheva suena E. Muy bien. Esa es la primera regla. Cuando está la sheva al principio, entonces al principio sonará E. ¿Cuál es la segunda regla? Aquí, More. ¿Sí? Cuando van seguidas las llevadas, entonces la va seguida, la segunda suena. Exacto. Cuando hay dos shevas seguidas, la segunda suena. ¿Cuál es la tercera regla? Que cuando hay dos vocales, digo, dos letras hebreas que son la misma y están seguidas, la primera suena. Correcto, muy bien. Entonces, cuando hay dos consonantes seguidas, por ejemplo, hay dos lamet, acá no hay ningún ejemplo, pero imagínense que hay dos lamet seguidas, y la primera tiene sheva, entonces la primera, esa sheva sonará como E. Muy bien, Samuel. Excelente. ¿Cuál es la cuarta regla? Recordemos. Profe, si Sí. no está ni al principio ni al final, sino que está en el medio, ¿ok? Antes de una vocal de sonido largo suena E. Muy bien, Sioli. Excelente. Excelente. Entonces, está la sheva. Y por ejemplo está una nekudot de sonido largo, por ejemplo esta kametz es de sonido largo. Imaginemos que acá sigue otra consonante que tiene sheva, esta va a sonar con E solo porque la anterior tiene la kametz. Recordemos que la kametz es la A de sonido largo, ¿listo? Por ejemplo, esta otra también es una consonante de sonido largo, un seré. Si esta lamet tuviera sheva, entonces esta lamet se iría con E, ¿listo? Muy bien, Sioli. ¿Cuál es la siguiente regla, la quinta regla? Cuando la consonante tiene una cheva y adicional tiene el dagues, entonces suena como una E. Muy bien, exacto. Entonces, por ejemplo, esta consonante
Si tuviera Sheva y un dagesh acá en el céntrico, entonces esta resh sonaría con la E. Muy bien, excelente. Muy bien, Vilma, creo que fue quien habló. Sí. Listo, listo. ¿Cuál es la última regla que vimos? La del Metec. Muy bien, Gloria. Entonces, ¿cómo es esa regla del METEC? Que cuando una Sheva antecede un Metec, esta suena como E. Muy bien, Gloria. Un consejo, como tienes dos dispositivos, bájale el sonido al otro. Ok. Bien, listo. Entonces, por ejemplo, acá hay una Sheva. Vamos a verla ya que ya las dijeron todas. Entonces, aquí está la Sheva y la anterior tiene esta línea vertical, sí, vertical, que ese es el METEC. Entonces, esta sonará como E. ¿Listo? Muy bien. Los felicito porque aquí nos hemos acordado de todas. ¿Listo? Entonces, por favor, si se les olvida, porque de pronto el día son 6 reglas que hemos visto hasta el momento. Si se les olvida, pueden ustedes consultar nuevamente los audios, los videos que tenemos en YouTube, y ahí ustedes pueden volver a revisar todas las reglas. Vale, listo. Entonces, cuando no suena la vocal, se llama una shba nah. Termina con una head. Recordemos que cuando suena es una shba nah. Termina con una ain, por eso aquí no suena j. Es la sheba que suena. La que suena aquí se llama na. Pero la shba que no suena se llama shba nah. Nah. ¿Listos? Porque es que como se parecen un poco, entonces terminamos diciéndole a la que suena shba nah, cuando realmente la nah es la que no suena. ¿Listo? Ahí les hago énfasis en esto para que no se nos olvide. ¿Cuáles son los casos cuando la sheba no suena? Entonces, el primer caso es cuando va al final de una palabra. Esto es muy fácil. La regla es muy fácil. Si la vemos al final de una palabra, entonces sabremos que esa shba no suena. Entonces, voy a preguntarle, por favor, Carlos, si me puedes ayudar a leer esta palabra. Derech. Muy bien, muy fácil. La Dalet con la E, D. La Camino. Resh con la E, Re. Y la Haf con un Shva. No sé si escucharon la J, pero ahí traté. Será Derech. Derech. ¿Sabes qué es Derech? Camino. Muy bien, Camino. muy bien. Listo. Y le voy a preguntar, por favor, a Dorothy, si me ayudas con el segundo ejemplo. L. 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 Muy bien. L. Entonces la Aleph con la Sere, E. La Lamed con la E, Le. La Haf con la Sheva, sí, esa J al final. L. L. Muy bien. Listo. Entonces, como ya dijimos, Derech es camino, L andar. Están ahí conectadas un poco. Muy bien. La segunda regla es parecida a una que ya vimos antes. Cuando hay dos Sheva seguidas, la primera Sheva no suena. ¿Listo? Cuando hay dos Sheva seguidas, la primera no suena. Ya sabemos que la segunda es la que suena. Pero aquí nos hace énfasis es que la primera no suena. ¿Listo? Entonces, esta ya la leímos. Etzbeoteja, que nos la ayudó a leer Kefas, ¿cierto? Etzbeoteja. ¿Qué significa Etzbeoteja? Entonces significaba tus manos, de tus manos. ¿Listo? Y esta también ya la leímos. Tiskerenu. Tiskerenu. Recordarnos. Esta es la que nos suena. Aquí podemos ver que está coloreada. La sign no tiene vocal. Es solamente la sign. Aquí lo mismo. La tzadi, que se puede interpretar como una TZ, una TS, está en el colorcito porque no tiene vocal. ¿Cierto? B. Esa es nuestra segunda regla. Vale. La tercera regla
dice que cuando hay dos Sheva seguidas, pero las dos Sheva seguidas van al final, ninguna de las dos suena. Ninguna de las dos suena. ¿Listo? Entonces voy a pedirle el favor por acá a Elizabeth. Elizabeth, ¿puedes ayudarme con esta palabra? Chalón. Perdón. Amart. Amart. Muy bien. Entonces, estas dos que van seguidas, pero al final no suenan. Entonces, serán una shvanah. ¿Listo? Amart significa dijo. Es decir, pero en el pasado. ¿Listo? Dijo. Muy bien. Bien. Ahí van las tres primeras reglas. Cuando va al final, no suena. Cuando hay dos sheva seguidas y la primera no suena. La primera sheva no suena. Y cuando hay dos sheva seguidas, pero que van al final, ninguna de las dos suena. ¿Listo? Listo. ¿Qué dice la cuarta regla? Dice que cuando hay una sheva intermedia, si la anterior tiene una nekudot de movimiento corto, entonces esta no suena. ¿Listos? Es parecida a la anterior regla que vimos que cuando tiene una consonante de movimiento largo, suena. Entonces es lo contrario. Si no tiene un movimiento largo, sino que más bien es un movimiento corto, entonces esta no suena. ¿Listo? Entonces vamos a ver los ejemplos. El primer ejemplo está acá. Hola, More, buenos días. Boker Tov. Boker Tov. Listo, Liliana. Ayúdame aquí con esta palabra. ¿Cómo sería la pronunciación? Hefzo. Hefzo, muy bien. Entonces, nuevamente la Het, que es la J, con el Segol, que es la E, G. La Fe, es una Fe porque no tiene el punto en el centro, ¿cierto? Cierto. Y el Sheva, entonces ahí ya tenemos la regla. Esta Segol es de movimiento corto, una Ketaná. Y entonces esta sonará sin vocal, Hef. Y luego la Tzadi, que tiene una Bab Holam, So. ¿Listo? Muy bien, Sí. Liliana. Excelente. Muy bien. Claro, More. A ti. Listo. Vamos a seguir entonces con la siguiente. Y le voy a pedir por favor a Patricia si me puedes ayudar con esta pronunciación. Shalom, More. Shalom. Ay, no la veo. ¿No la Yo ves? estoy en el celular. Ah, ahora sí. Listo. Esa sería una palgué. Muy bien. Lo dijiste muy bien. Entonces, como tiene el punto, es una P. Y viene acompañado de un pataj, será pa. Viene la lamet con una sheva. Esta pataj es de movimiento corto. Entonces, por eso esta no suena E. Entonces, será pal. Viene la gimel con la sere, pero esta sere con la iod es una nekudot de movimiento largo. Por eso la iod no suena y suena E. Palgue. Muy bien, Patricia. Excelente. Muy bien. Tenemos un tercer ejemplo. Gina, si me puedes ayudar. Sí, claro. Listo. Ayúdame cómo sería el sonido de esta palabra. Jefenú. Listo. Te va a recordar. Esta es la tab que suena como una T. Ah, sí, perdóneme, la tabla, confundí. Perdón. Listo, vale. Es Tafenú. Listo. Esta tab tiene un jirik. ¿Recuerdas cómo suena el jirik? Ah, sí. Ti. Sí. Muy bien, ahí. Perdón, confundí todo. Listo. Dale otra vez, no hay problema. Tifenú. Listo. Aquí casi no te sonó la dalet. Tif, Tif. La dalet es como una D, ¿verdad? Ajá, Tif. Sí, ¿no? Tif. Ahí vas bien. Muy bien. Tif, Fenú. Muy bien. Ahí ya la completaste. Titfen. Muy bien. ¿Listo? No es tidefen. Titfen. ¿Listo? Vamos a ver los significados. Aquí ya lo vemos. Hepso, su delicia.
así, esto significa, o su deleite, ¿cierto? Esta ahí no suena, ¿no? Palgué, corrientes de, significa esta palabra. Y titfenu, acá la vemos la de titfenu, débil. ¿Listo? Débil. Muy bien. Vamos a ver entonces la quinta regla de la Shvanah. La Shvanah, la quinta regla, dice que cuando la anterior tiene un movimiento largo, en donde adicional tiene un acento, esa Sheva no suena. Esta es más difícil, esta sí es bien difícil. ¿Listo? ¿Por qué es difícil? Porque nos podríamos confundir con la otra regla que dice que cuando tiene una consonante, una consonante no, sino una vocal de movimiento largo, esta va a sonar como E. Pero esa regla tiene una excepción. Si aquí tiene el acento es cuando se sube el tono, para saber que ahí es más alto el tono, entonces esta no sonará la Sheva. Entonces, ¿qué pasa con este acento? A veces podríamos nosotros confundir y poner, digamos, el acento acá. Yahol, Yahó. Pero realmente el acento no estaría acá, sino acá. Yahó. Aquí es donde está el acento. Yahol, ti. Aquí ya lo leí yo. Porque no quiero que nos confundamos. ¿Listo? El acento está acá. Quiere decir que aunque no tiene el punto del dagesh, el acento está en la haf. Una cosa es el dagesh, que es la fuerza, que es parecido al acento en el español, pero a veces la J, que es acá la J, puede llevar acento. Yahó, Yahó. No decimos Yahó, no decimos Yahó, sino Yahó, ¿vale? Esto se aprende solamente a través de la experiencia, saber dónde va el acento, ¿cierto? Yaholti, ¿cierto? Porque, por ejemplo, nosotros no decimos adicional, no ponemos el acento aquí. ¿Cómo sabemos que no hay? Pues porque suena muy raro, sino adicional. ¿A qué voy con esto? Que nosotros cuando decimos una palabra, nosotros sabemos si se dijo mal el acento. Tenga, es tenga, el acento va en ten. Y esto lo sabemos es porque nos suena raro cuando lo decimos. Intermedia, ¿cierto? Creo que el acento debe ir acá o acá, me confundo, ¿cierto? Intermedia, sí va en la me, intermedia. Entonces, More, ¿sí, Andrés? entonces, ¿cómo vamos a saber cuándo va el acento? O sea, ¿cómo yo sé cuándo va ahí el acento o cuándo no? Correcto, no, eso no lo podemos saber de una forma rápida, porque tendríamos que empezar a conocer todas las palabras y entender dónde va el acento, ¿sí? Entonces, es algo que por eso digo es a través de la experiencia que se va adquiriendo, ¿sí? Digamos, en Israel los niños lo adquieren de una forma natural porque todos los días se los están enseñando y se los están corrigiendo, ¿cierto? Pero nosotros podemos mejorar esto a través de la lectura, de escuchar a otras personas hablar, y así a través del tiempo vamos a saber dónde están, a identificar dónde están los acentos, ¿cierto? ¿Vale? Entonces, pues por ahora tenemos esta regla que no vamos a poder identificar fácilmente porque no sabemos dónde están los acentos. Sin embargo, es importante saberlo porque, por ejemplo, cuando ustedes vean, por ejemplo, en los Sidú, que hay una palabra que tiene Sheva, pero que antecede con una consonante larga y aún así la dicen sin la E, entonces ustedes van a saber que aquí está el acento. Sí, esto se puede saber a través de la lectura, por eso lo digo. Si ustedes ven que en el Sidur acá lo dijeron sin la E, pero aún así antes había una vocal larga, entonces debemos saber que ahí está el acento. ¿Listo? ¿Me voy a entender? Precedida por una vocal larga, Sí. ahí va el acento. Sí, si aquí la llegan a decir sin la E, porque si la dicen con la E quiere decir que aquí no va acento. ¿Sí me va a entender?
por la regla que vimos antes de la shvana. La shva cuando suena, ¿cierto? Cuando la shva viene antecedida de una vocal larga, tiene que sonar como E, a menos de que aquí tenga acento. Entonces, eso nos ayuda a identificar en la lectura dónde o dónde no va el acento cuando estamos leyendo. ¿Listo? Por eso es bueno tener un sidur con fonética, que nos ayude a identificar ese tipo de cosas. ¿Listo? Bien. Listo. Este es otro ejemplo. Otro ejemplo que, aunque antecede con la nekudot larga, no la vamos a decir con la E. ¿Por qué? Porque aquí viene el acento. No diríamos cona, sino diríamos coná, conanta, conanta. ¿Listo? El acento no iría en cona, no se diría así, sino coná, conanta. ¿Listo? Bien. Entonces vemos que, por ejemplo, el hecho de tener el dagesh no quiere decir que ahí tenga el acento. El dagesh es una fuerza, por ejemplo, en este caso la fuerza hizo que ya no sonara como J, sino como K. Eso ya lo sabemos. Con A, y acá sí va el acento. Conanta. ¿Bien? Entonces, esto lo vamos a tener que aprender poco a poco. Es un poco más difícil de aprender, pero es importante empezar como a contextualizarnos y a empaparnos de este tema. ¿Listo? Por lo menos desde ahora. Bien. Listo. La última regla es un poco fácil, pero nos dice que cuando hay una consonante con sheva y que antes hay un prefijo, entonces esta sheva suena sin vocal. Este tema de los prefijos no los hemos visto, pero más adelante vamos a ver, por ejemplo, esto se usa para decir y. Nosotros ya aprendimos esta palabra kol. Esta palabra kol significa todo, kol. Pero antes de kol yo le pongo una bet, y esta bet va a significar en todo. ¿Listo? Y adicional le pongo otro prefijo, que es la bab. Y esto va a significar y en todo. Este tema, como les digo, no lo hemos visto. Después de que veamos estas reglas de pronunciación, vamos a ver los prefijos. Pero la regla nos dice que cuando es la sheva, antes de la sheva hay un prefijo. Nosotros sabemos que esto es una vocal larga, pero es un prefijo. Entonces, en este caso no va a ponerse la E. ¿Listo? Entonces acá será uphol. Uphol. ¿Listos? Aquí ya con esto vamos a culminar, todas las reglas. Como les dije, son 12. Hemos visto 6 de cuando suena y 6 de cuando no suena. Pero especialmente estas dos son confusas, ¿no? Porque son como un poco la excepción a la regla de reglas anteriores. Muy bien. More, ¿Sí? una sugerencia, ¿no? Pienso Sí, sí. que, no sé, al menos a mí, me sería más fácil si tuviese un texto en donde yo pudiese buscar las reglas. No a leer, sino a buscar las reglas allí, ubicarlas, ¿no? Listo. Porque Vamos a hacer eso. Es a mí me muy es muy buena tu difícil, sugerencia. a mí me es muy difícil tener un texto en hebreo. Yo estoy como que lejísima del ambiente, ¿no? Y lo que tengo es lo que usted ha enviado. Entonces, de pronto un texto en donde uno se pudiera poner a ver en dónde están ubicadas esas chevas, por ejemplo, digo yo, no sé. Listo, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar una tarea. Yo voy a mandar un texto a los grupos y ustedes, si quieren, lo pueden imprimir. Y lo que vamos a hacer es, con un circulito, vamos a identificar dónde están todas las sheva. Vamos a Ajá. identificar dónde están todas las sheva. Y vamos a decir que cuándo suena y cuándo no suena. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la primera palabra le ponemos el círculo, la escribimos en otro lado y decimos aquí suena por tal cosa. ¿Sí me Por hago tal entender? regla. Y con eso ustedes hacen la tarea, hacemos todos la tarea. ¿Listos? More, ¿y lo socializamos en la clase? Exacto. En la clase lo vamos a socializar, a ver si les quedó bien, si no les quedó bien. Entonces, esa va a ser nuestra próxima clase, revisar la tarea. Ok,